Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo maravilloso. Ya iniciando el mes de octubre, ya 1 de octubre. Le deseamos lo mejor en este mes a usted y a su familia y el agradecimiento profundo por acompañarnos a través de la mejor, la 92.5. Como siempre, ya lo sabe, este programa está dedicado para usted. Y siempre hablamos en este programa de temas importantes, ¿sí? Que nos nutren, que nos informan. El día de hoy vamos a hablar de los animales nativos del estado de Nuevo León, ¿sí? Sobre todo también de los osos, que son Nuevo León, Monterrey es tierra de osos y quizá no nos habíamos dado cuenta hasta hace poco, ¿verdad? Pero de esto vamos a hablar y con especialistas. Agradecemos la presencia del ingeniero Edgardo Acosta Canales, director general de Parques y Vida Silvestre del estado de Nuevo León. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y buenos días. Leti, nosotros somos los agradecidos por la oportunidad de compartir con tu público experiencias y conocimientos de estos ejemplares que nos apasionan y estamos muy orgullosos de tenerlos en el estado de Nuevo León. Muy bien. Y también hoy nos acompaña el doctor Andrés Ríos Saldaña. Él es director de Flora y Fauna de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. Mi querido Andrés, doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, qué mejor que comenzar este domingo con esta información fresca sobre la fauna nativa del estado de Nuevo León. Y sobre todo hablar de la fauna que es tan maravillosa. Bueno, yo amo a los animales profundamente y yo creo que tenemos que hablar de ellos, de la fauna nativa, porque a veces ni siquiera conocemos, vivimos tan inmersos en una gran urbe de concreto que ni siquiera nos hemos dado cuenta de la fauna nativa tan importante que tenemos en el estado. De los únicos que nos hemos dado cuenta y es últimamente es de los osos y ni siquiera sabíamos que Monterrey o el estado de Nuevo León era tierra de osos, por ejemplo, pero hay otra fauna nativa también bien importante de la cual tenemos que hablar. Ingeniero. Leti, pues gracias. Fíjate que esa es la oportunidad de estar aquí con tu auditorio, porque una ciudad cosmopolita como es Monterrey, el área conurbada, donde somos cerca de 5 millones de habitantes, pues tal vez no tenemos todos la oportunidad de tener el contacto con la naturaleza. Así es que pláticas como las del día de hoy, de este domingo, de compartir experiencias y explicar un poco de cómo interactúa toda esta fauna nativa a la que te refieres con la sociedad, qué bueno que hay esa oportunidad. Déjame decirte que hay indicadores como cuando le preguntábamos a los niños dónde se produce la leche, dónde se producen los tomates y te dicen que en los anaqueles ahí de las tiendas del autoservicio. Oye, pues que es un indicador importante donde nos dice que cómo es que tenemos que conectar a la sociedad con la naturaleza. Entonces, de nuevo, gracias por poder compartir contigo y con tu auditorio qué tenemos en Nuevo León. ¿Qué tenemos en Nuevo León? Es importante. Somos una tierra y un estado de osos, de oso negro, que son bellísimos, que son imponentes, que se ven tiernos cuando están pequeños y siguen siendo muy bellos aunque estén grandes. Yo nunca he tenido la oportunidad de estar cerca de uno de ellos, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero pues nos llama la atención esa relación que se está haciendo ya, ¿sí? O esa presencia y avistamientos de osos que son nativos de nuestra tierra. Y yo lo decía hace un momento, ni lo sabíamos porque no tenemos contacto con la naturaleza, como dice el ingeniero Edgardo. Pero pues hablar de ellos, la presencia de ellos en el estado de Nuevo León y también compartir con el doctor Andrés, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre han existido? ¿Desde que se fundó el estado? ¿Desde que se fundó Monterrey? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué onda? Porque como que los veíamos lejos, como que eran propios de los grandes bosques de los Estados Unidos por las películas y los programas. Y nada, aquí los tenemos, ¿verdad? Aquí los tenemos y en cantidades importantes ahora. ¿Cuántos hay? Mira, esa es una muy buena pregunta. Qué difícil saberlo. Pero yo creo que la pregunta que a la que tenemos que responder es ¿por qué hay o dónde están? Déjame decirte que dado el ámbito en el que se mueven los ejemplares, pues hoy podemos contabilizar algunos de ellos en alguna zona, en alguna región,
pero no necesariamente porque se mueven en un área importante que ahorita Andrés nos explicará gracias a estas tecnologías de los collares satelitales. Entonces, yo creo que es muy importante saber qué es lo que tienen disponible los ejemplares en su hábitat. Me refiero a la comida. ¿Hay problemas de comida? ¿Hay problemas de agua en el lugar en donde se desempeñan ellos, donde viven? Yo creo que la respuesta es no necesariamente. Recordemos que la dieta de estos ejemplares de los osos negros, pues el 90% son bayas, nueces, raíces, pequeños insectos, y el 10% es solamente roedores o pequeños mamíferos que forman, es la parte de que los hace carnívoros. El resto podemos decir que son herbívoros, ¿no? De tal suerte que el agua y la alimentación la tenemos en la montaña, en los lugares abiertos donde ellos viven, Leti. Pero mira, tu pregunta es muy interesante porque, bueno, si es así, ¿por qué los tenemos en la ciudad? Y hemos platicado mucho de que esta es una especie muy inteligente. Son muy hábiles para encontrar las calorías que necesitan de una manera fácil. Y eso lo encuentran cerca principalmente de los tiraderos de basura o de los botes de basura que no están debidamente cerrados, debidamente contenidos o guardados en los espacios que deben de ser. Entonces imagínate, pues yo creo que si fuéramos osos nosotros pensaríamos lo mismo. ¿Qué voy a andar batallando en andar buscando mi alimentación, en subir y bajar cerros, árboles y demás, cuando resulta que en un bote de basura descuidado puedo encontrar las calorías que necesito? Lamentablemente no es la mejor dieta, ¿sí? Lamentablemente esta basura que consumen pues igual se lleva botes de envases de plástico, bolsas de plástico, contenedores que no son, y eso afecta muchísimo la dieta de los ejemplares, que finalmente tienen una muerte lenta y muy dolorosa, precisamente por eso. Y pensando en el mismo bienestar de los ejemplares y por supuesto en nosotros como ciudadanos, pues hay algunas recomendaciones que tenemos que hacer en el sentido de cómo manejar los desechos sólidos. ¿Sí? Así es. Doctor Andrés Ríos, ¿cuál es la recomendación? Porque pues vemos que llegan a las carnes asadas y devoran todo, la carnita, la salchicha, las quesadillas, el guacamole, todo lo que se encuentran, sí, ¿no? Tiene buen gusto, realmente. Sí, verdad. Gusto, sí. Y algunos hasta entran a las cocinas de las casas buscando comida. Hemos visto algunos que hasta abren los refris, también los abren y tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasaría con esta... pues con los osos, si siguen llevando una dieta de este tipo, porque pues lo que nos acaba de decir el ingeniero es preocupante. Claro. Y es una pregunta muy interesante porque como toda la naturaleza, nada es de un solo factor. Estamos hablando que son múltiples factores los que pueden influir, pero puntualmente de esta época que estamos viendo más osos en diferentes lugares y diferentes momentos, responde a algo instintivo que le llamamos hiperfagia, que esto no es más que un aumento del apetito. Y esto es una preparación instintiva para prepararse para el invierno. Los osos negros americanos que tenemos aquí no hibernan per se, sin embargo, sí se preparan instintivamente para aumentar en grasas y demás. Entonces, claro que esto responde a lo que mencionaba aquí bien el ingeniero Edgardo, que son animales muy curiosos, muy inteligentes y muy hábiles. Y eso es una triple combinación que nos causa un poco de retos al momento de intentar aislar zonas de estos individuos porque tienen un gran sentido del olfato. Es decir, hay un ejemplo ahí que ponen de que si tú cocinas un pastel en una cocina, llega un oso un par de semanas después y puede detectar cada uno de los ingredientes que estuvieron presentes en esa receta. Y nos lo mostraban en las caricaturas con el oso Yogi. Exactamente. ¿Verdad? Sí, claro, cómo iba siendo guiado por aquellos aromas que lo atraían a los campamentos. Entonces, de esta forma es como estamos atrayendo algunos de estos ejemplares al alimento que quizá no sería el más adecuado para ellos. Y como bien mencionas, y sin tener ganas de ser pesimista, pero sí tiene algunas consecuencias en el bienestar de estos ejemplares, que puede ser, por ejemplo,
una baja en la diversidad de la flora intestinal, que eso se traduce como que van teniendo menos capacidad de absorber los nutrientes. Ya. Esto se desencadena en que tengan las hembras menos crías cada vez en los años, y si tienen crías le van a dar una leche de menos calidad también. Asimismo tiene un desgaste mayor de la dentadura, tienen esta movilidad que los hacemos tener en la ciudad, pues aumenta también el riesgo de atropellos. Total, hay una serie de consecuencias secundarias causadas por esta atracción. Pero yo creo que es algo de resaltar que estamos en una tierra, en una ciudad en este momento que es atípica a nivel internacional. Es raro que tengamos esta cantidad de fauna tan cerca de nosotros y de una metrópoli como lo que somos, porque claro, como bien hablabas, estas especies nativas en general, y tenemos aquí a 30 minutos jaguares aquí en el estado de Nuevo León. Wow. En la zona ya que baja el Parque Cumbres, empezamos en Montemorelos, Santiago, y hacia la zona un poco más sur del estado, ya tenemos jaguares, tenemos muchos felinos, tenemos osos. Entonces, ahorita el momento que estamos viviendo es el de los osos siendo atraídos, pero si no hacemos un cambio de hábitos y costumbres como sociedad, pues también vamos a ir atrayendo a otros especímenes de fauna silvestre y les vamos a ir provocando también algunas posibles consecuencias negativas en sus poblaciones. Wow, lo que dices es bien interesante, pero aquí la pregunta es, ¿por qué ya lo dijo el ingeniero, es más fácil consumir las calorías de un bote de basura, de comerme la carnita asada que yo huelo, o hasta la galleta que estoy oliendo, o el panqué, qué sé yo, que subirme a un árbol? Pero esto ¿desde cuándo se viene dando? Porque la presencia de los osos negros o el oso americano no tiene mucho tiempo en el área metropolitana de Monterrey y han existido siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Sí? Claro. ¿Qué fue lo que pasó con ese comportamiento? ¿Qué fue lo que pasó en esa comunidad de osos para que se diera ese comportamiento? Pues, Leti, los osos han estado acá. Bien preguntabas hace un momento si el oso negro es de acá. Claro, es de acá. Sí. Tiene una distribución importantísima. Hay En otras toda América del Norte, osos ¿no? en el Sí, mundo, sí. ¿no? Desde los osos polares, el grizzly, el oso slot, el oso del Japón, el oso pardo. Nosotros tenemos el oso negro, como bien lo dices, desde el norte de Estados Unidos hasta Centroamérica inclusive. Los osos siempre han estado acá, pero déjame decirte que los ejemplares con los que hoy estamos batallando, por decirlo así de esa manera, o con los que tenemos esos conflictos con la sociedad, es una generación de osos que fueron enseñados por sus madres. Entonces, hoy toda esta presencia de los ejemplares, verán ustedes que ni son muy jovencitos, pero tampoco son muy adultos. Estos ejemplares son aquellos que fueron enseñados por sus madres, que hicieron muy bien la chamba, por cierto, para decirles, oye, mira, en tal punto de tal lugar, ahí te vas a encontrar un manjar. A los osesnos, entonces, esto se les queda, y a la vuelta de 1 año, de 2 años, de 3 años, finalmente buscan regresar al punto. En otras palabras, hoy los osos o las hembras que vemos acompañadas de sus osesnos, sin duda, dentro de 2 años, esas crías las vamos a estar viendo en esos puntos en donde hoy por hoy los habíamos revisado. ¿Por qué está ocurriendo esto entonces? Bueno, es que la ciudad está creciendo. Y no me refiero nada más a la ciudad de Monterrey, por supuesto también San Pedro, Allende, tenemos lo mismo en Cerralbo, tenemos avistamientos en Linares, Gualahuises, García, vamos, las ciudades sin duda van creciendo, pero van creciendo a un ritmo más rápido que la generación o la reproducción de los ejemplares. Por eso es que estamos batallando o tenemos estos conflictos precisamente con estas generaciones nuevas. Lo que tenemos que hacer, y si sabemos todo esto, y sabemos el comportamiento, sabemos lo que dice la etología, que es el estudio del comportamiento de los ejemplares y cómo es que los hemos ido improntando o acostumbrando, bueno, esa es la lección aprendida. Esas son las lecciones que hoy tenemos que capitalizar, porque como bien dice Andrés, bueno, no queremos tener problemas en un futuro y mucho menos lo que quisiéramos tener una desgracia con algún ciudadano. No, hasta ahorita no ha habido, gracias a Dios. No ha habido. Afortunadamente, ¿no? en tiempo reciente no. Hay un caso que ya tiene algunos años, pero con la cercanía que tenemos somos muy afortunados de no tener ningún otro tipo de incidente. De no tenerlo aquí, Leti, en la zona de nosotros. En otras partes del mundo, Así es. claro que ha ocurrido y han sido
desenlaces que son fatales inclusive. Claro. No queremos que pase. Y eso es donde a los gobiernos, al gobierno municipal, al gobierno del estado a través de esta oficina y de la Secretaría de Medio Ambiente, al gobierno federal, tenemos que tomar las precauciones necesarias. Y es una gran área de oportunidad entonces, Leti, poder hablar de educación ambiental. Ya. Poder decirle a los jóvenes, a los niños, qué es lo que tenemos, cómo funcionan estos procesos de la fisiología de los ejemplares. Entonces es un tema educativo en los niños. Y en los adultos, fíjate que es un tema de convencimiento. Los niños te dicen, ya lo vi, ya lo aprendí. Y los adultos te dicen, ¿sabes qué? No lo sabía. Exacto. No sabía que era hasta la situación. Entonces es muy importante estar enterados por las fuentes correctas, por lo que dicten la gente que maneja los conflictos de la fauna con la sociedad, por los biólogos, veterinarios, etcétera, que conocen de los procesos y del comportamiento de los ejemplares, porque lo que leemos mucho en las redes, Leti, son comentarios que muchos de los comentarios, por supuesto, no necesariamente están fundamentados. Por eso la oportunidad de estar aquí, por eso la oportunidad de platicar y de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cuidados tenemos que hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que usar? Y decirle también a los propietarios de las casas, de las quintas, de donde estén con la vecindad, con la fauna nativa, bueno, habrá que tomar las prevenciones necesarias pues para evitar este tipo de conflictos. En un momento más vamos a hablar de ello, si me lo permiten ambos. Voy a hacer una pausa y volvemos con más. Aquí en Retos estamos hablando de la fauna nativa del estado de Nuevo León y principalmente de los osos, del oso americano, que ya nos estamos acostumbrando a ellos y ellos a nosotros también. Ese es el problema, al parecer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque si tenemos que hacer un trabajo como sociedad, pues para salvar esta importante especie nativa de nuestro estado. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Continuamos aquí en Retos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo estamos aprendiendo? Y tenemos que aprender porque tenemos que aprender a vivir con nuestra fauna nativa. Tenemos que aprender a respetarla, ¿sí? Para el equilibrio, nuestro propio equilibrio, incluso el equilibrio del ser humano, ¿no? Pero hablaba hace un momento, antes de regresar de la pausa, con el doctor Andrés Ríos sobre este comportamiento que se ha dado y que hablaba el ingeniero Edgardo Acosta de que ahora ellos se están acostumbrando a estar en la ciudad por el alimento y tienes por ahí información importante que dar acerca de los collares satelitales que tienen varios de ellos y su comportamiento. Platícanos, por favor, doctor. Claro que sí, Leti, muchas gracias. Mira, tenemos actualmente 3 collares satelitales instalados. Uno es en jaguar y 2 en osos. Los collares satelitales no es otra cosa más que un dispositivo que nos permite ver en tiempo real o en espacios de tiempo que nosotros definamos todo el recorrido de qué están haciendo estos individuos. Entonces, ahorita tenemos un caso muy simpático de 2 individuos muy diferentes uno de otro, hablando puntualmente de osos. Uno es una hembra de oso que fue capturada como cría, fue rescatada de un basurero con su madre, hicimos algo similar ya siendo adulta y estamos viendo sus movimientos. Y el otro es un oso macho adulto que también se fue rescatado de una zona, se le colocaron estos 2 individuos al collar satelital y la información que nos dan es muy interesante por lo siguiente. El macho es un ejemplar salvaje, silvestre, que ha estado recorriendo la serranía por todos lados. Se detiene puntualmente en ciertas zonas a alimentarse y demás, pero realmente es un vago de la sierra. O sea, es un vago. Sí. Se ve que es muy feliz porque sube y baja cerros como si fuera cualquier cosa. Ese no va a los basureros. Él va mucho menos a los basureros. Ajá, okay. Y tenemos el otro escenario, que es esta hembra, que hoy en día tiene una cría, que no entra tanto a la sierra. Casi no está en esta frontera entre la ciudad y la sierra y lo que estamos viendo es que baja constantemente a la ciudad a buscar ahí su alimento.
Entonces tenemos este ejemplo ahora ya constatado de una cría que le enseñó su madre, porque recordemos que las madres viven alrededor de 2 años con sus crías y estas crías aprenden todo de ellas en estos 2 años, y eso es dónde comer, dónde refugiarse, hacia dónde huir para un caso de emergencia, dónde beber agua, etcétera. Entonces ellos aprenden esto de las madres y parece que aquí la hembra aprendió esto tal cual. Ella aprendió dónde conseguir la comida, y eso es a expensas de las comunidades o de nosotros de la urbe. Y el otro es un oso salvaje que, claro que lo hemos tenido con interacciones en quintas o en algunos años. Ahorita está en la zona de Cabañas, de Ciénega de González, pero normalmente está realmente buscando los recursos que le da la naturaleza en el campo. Y nos ha dado muy buenos patrones de rutas, corredores biológicos, zonas de importancia quizá a futuro a conservar, precisamente que es donde él usa como su hábitat y es donde puede conseguir sus alimentos y todo lo que necesita de sus recursos. Entonces esta información realmente es muy valiosa porque, dicho sea de paso, es la primera vez también en el estado que tenemos esta información de primera mano, que podemos tener al menos 2 ejemplares con collares satelitales, y si lo sumamos encima al de que tenemos con jaguar, pues nos ha confirmado algunos de estos pasos o corredores biológicos, que esto no es más que las carreteras o las vías que usa la fauna en el campo, y por algún motivo deciden que sean esas. Entonces han compartido varios de estos corredores biológicos, el oso y el jaguar, en diferente tiempo y todo, por supuesto, pero nos están marcando ciertas rutas y lugares importantes que tenemos en nuestros bosques que están muy cerca de nosotros y que debemos de alguna forma pues intentar conservar a futuro. Pues es súper, súper interesante. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para que ellos regresen o estén más en su hábitat y busquen ellos su comida? Y pregunto porque me comentaba alguien, un amigo, que gente de San Pedro, por ejemplo, de San Pedro Garza García, se estaba preocupando mucho por la presencia de los osos. En Chipinque, pues es bien común, hay mucha gente que va a correr, a caminar y se los topa por ahí. Entonces, pues, como lo dije hace un momento, ay, pobrecito, tiene hambre. Entonces, lo que están haciendo, y lo supe de primera mano, es que les llevan bultos de manzanas, bultos de zanahorias, bultos de frutas y algunas verduras, y se las dejan en ciertos lugares para que no bajen tanto a las zonas habitacionales y puedan comer, y también para que no tengan hambre, porque pues estamos pensando en que son como si fueran el cachorrito que anda buscando comida y que tiene hambre, y así los estamos viendo y sintiendo. Entonces hay mucha gente que dice, no, pues nos juntamos varios vecinos, compramos, nos vamos al mercado de abastos y aquí te dejo este manjar, y los ponen en ciertos lugares de Chipinque. ¿Esto no es correcto? No, Leti, no. Mira, la etología, que precisamente que es la que estudia el comportamiento de los animales, pero que también estudia los factores en los que nosotros incidimos para modificar el comportamiento, parte es genética, pero la otra parte también es el medio ambiente y cómo nosotros acondicionemos a los ejemplares. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo acondicionar a un ejemplar. Le estás llevando comida a un lugar que no es el de él. En otras palabras, lo que estamos haciendo es precisamente acondicionarlo a que regrese y que busque ahora, en ese punto, los alimentos que a lo mejor tampoco son los que deben de ser parte de la dieta. Escuchamos también, por ejemplo, decir, oye, es que deben de sembrar árboles frutales entre la montaña. Uh-huh. Pues tampoco, porque equivale al ejemplo de poderles llevar alimentos que no son, y que no son árboles además propios, tampoco son nativos de esa región. O sea, no solo hay fauna nativa, sino también hay flora nativa, y también tenemos que cuidar ese tema. Es cierto, mira, y somos respetuosos de las opiniones de la sociedad, por supuesto, pero qué oportunidad de decir que no es lo correcto. Llevarles el alimento, llevarles un pastel para festejar que hace un año lo conocieron, etcétera, ponerle nombre al ejemplar. La realidad es que no es lo correcto, porque no es la manera de decirle, compadre, aquí no es tu lugar está allá en la sierra. Lo que tenemos que decirle, aquí no hay, aquí no vas a encontrar esos satisfactores que buscas, así es que
regrésate al lugar que te corresponde por 2 cosas. 1, por bienestar animal, porque realmente tenemos que pensar en el bienestar animal. Alimentar ejemplares de la vida salvaje con los alimentos que no son, es un tema de bienestar animal. Sí, definitivo. No les estamos haciendo bien. Y segundo, por supuesto, tenemos también que pensar en el bienestar de la ciudadanía o en la seguridad de la ciudadanía. Este comentario es muy importante porque junto con la Secretaría de Medio Ambiente, próximamente de hecho ya está en consulta pública la norma emergente para el manejo de los residuos y de la alimentación de los ejemplares, porque tengo que decirlo así, aquellas personas que puedan ser sorprendidas alimentando ejemplares con la dieta que no son, es decir, estamos alterando el bienestar animal, sin duda tendrán que ser amonestados en primera instancia, y en la medida que aquello vaya más allá, pues tendrá que haber las sanciones correspondientes. Claro. De la misma manera, aquellos fraccionamientos, edificios, instituciones, fábricas, etcétera, que manejen importantes cantidades de residuos orgánicos, tendrán que hacer lo propio, utilizar las herramientas, la construcción, etcétera, necesaria para que la basura no esté disponible de la fauna nativa, particularmente los osos. Entonces, hoy por hoy hay todo un concepto, ¿no? Los basureros antiosos. Ok, ¿sí? Los basureros antiosos. El olfato de un oso, más o menos, ¿qué alcance tiene, doctor? El olfato de un oso es muy, muy potente. Sabemos que el de los perros es potentísimo. Ajá. Pues el del oso es 6 a 10 veces mayor que el del perro todavía. Entonces, a distancias muy largas, hablando de kilómetros, pueden detectar cualquier cosa que les antoje, y a un poquito sumando un poco lo que decía el ingeniero Edgardo, esa es la importancia de no alimentarlos. Muchas veces les estamos desbloqueando precisamente nuevos aromas, nuevos sabores que van a detectar en los basureros, y entonces van a ir a lo mejor tras ellos. Y tenemos que tener muy claro algo, que a la vida salvaje hay que mantenerla así, salvaje. Uh-huh. Los estadounidenses son a veces muy tajantes con sus frases, pero ellos dicen que un oso alimentado es un oso muerto. Y ahora le han agregado al final el solo es cuestión de tiempo. Ajá. Ya sea porque lo atropellan o porque está ingiriendo y demás. Pero entonces, algo que es muy importante resaltar es que todas las especies, tanto flora y fauna, cumplen una función o un propósito, o lo que le llamamos un servicio ecosistémico. Uh-huh. Los osos no son la excepción, son grandes diseminadores de toda clase de semillas, de una gran diversidad de flora que tenemos. Entonces, los necesitamos en el bosque para que sigan reforestando los bosques, que a final de cuentas, como bien lo sabemos, son nuestra fábrica de temperaturas bajas, de agua y de muchas historias que estamos viviendo. Entonces, entre más vayamos sacando estos individuos de sus zonas de origen, quizás vamos a tener más consecuencias también en contra de los hábitats y en este caso de nuestro bienestar también. Por ejemplo, hay muchas supertiendas que están cerca de los lugares donde ellos andan, muchas supertiendas, carnicerías, pollerías, la misma Autónoma de Nuevo León, en donde ha habido avistamientos importantísimos en la zona de Mederos. Así es. ¿O cuál va a ser la acción a seguir en todos estos lugares? Muy buena pregunta, y gracias por preguntarlo, Ajá. Leti. Mira, a todos aquellos establecimientos que generen más allá de 400 kilos, es una cantidad mínima, fíjate, 400 kilos al año, pues la verdad es que lo reunimos en muchos de los hogares, uh-huh. Salve, seguramente, ¿no? Pero tenemos que detectar aquellas empresas, negocios, etcétera, como bien lo dices, en donde se generen cantidades importantes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como una de las medidas es no sacar los residuos, la basura, en la noche. Que sea, si tú sabes cuál es la ruta del camión recolector, y sabes que va los lunes, miércoles y viernes, bueno, entonces tú mantienes tu basura adentro de tu casa, en algún uh-huh. espacio, y sacas la basura para que pase el camión recolector, preferiblemente esa mañana. Okay. ¿Sí? Que no se quede en la noche. Gran parte de los problemas que tenemos es porque sacar la basura en la noche, porque, oye, es que el camión pasa muy temprano, uh-huh. yo me voy a trabajar. Tienes toda la razón. Pero habrá que buscar las estrategias, porque por un ciudadano que no se nos salga, vamos, de esta estrategia, pues sin duda vamos a seguir teniendo estos detalles. Con otras instituciones educativas o
edificios que reúnan mayores cantidades, pues habrá que pensar en construir el espacio que esté cerrado, techo, paredes, etcétera, donde los ejemplares no puedan entrar, y que la puerta de acceso para retirar la basura, para dejarla, pues tiene que ser con los horarios que deba de ser. Y no nos sorprende, eso ocurre en cualquier parte del mundo. No estamos descubriendo el hilo negro, claro, sino que estamos precisamente capitalizando las experiencias de otros espacios en donde han tenido este tipo de problemas y darle solución. En otras palabras, hay dos estrategias. Uno es, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Tal vez sea lo más importante para poder seguir conviviendo y apreciando estos ejemplares, como bien lo decíamos hace un momento, muy simpáticos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Andrés tiene un ejemplo muy gráfico. Es decir, tú a tu casa pues le pones rejas. Sí. O le pones llave cuando sales de la puerta. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber un intruso que va a querer ingresar. Lo mismo es con los osos. Entonces nosotros en las propiedades que tengamos, tanto en el área rural como en la periferia o en los puntos donde sabemos, bueno, tendremos que construir lo necesario para decirle al ejemplar, oye, pues aquí no eres bien recibido, lo que estás buscando no lo vas a encontrar porque esto está cerrado con llave o tiene la construcción física que deba de ser, ¿no? Herramientas las hay, las podemos enumerar. Y por otro lado, bueno, nos queda a nosotros como autoridades, en conjunto con Profepa, porque yo tengo que recordar que Profepa es la autoridad que decide qué hacer con los ejemplares, a dónde llevarlo. Sí, nosotros estamos coordinados y somos coadyuvantes, pero finalmente necesitamos la firma y el acta, etcétera, de Profepa para decir, mira, este ejemplar lo vamos a mover de Chipinque y lo vamos a llevar a Rayones, a alguna parte de la sierra más arriba. Pero para eso tiene que ser en conjunto con todas las autoridades. No puede ser, no son decisiones arbitrarias las que se toman. Esto es una decisión en conjunto, tanto de la parte del Estado como la parte del gobierno federal a través de Profepa. Muy bien. Luego también decirte algo muy importante. Ninguno de nosotros como actores definimos o decidimos qué hacer con un ejemplar. El ejemplar es el que decide su destino inmediato. Y para eso tenemos una matriz de riesgo, Leti. Sí, y la matriz de riesgo tiene varias características para decir, a ver, este oso, ¿cuántas veces ha aparecido? A ver, fíjate que ya lo habíamos rescatado. Fíjate que está arriba de un árbol, pero está en el campo. Fíjate que está en un parque, o ya se metió en una cochera, o ya se metió en una cocina, o ya mostró signos de agresividad. Entonces, en la medida que el ejemplar se va manifestando con estas características, tenemos una matriz de riesgo, así le llamamos, y entonces el ejemplar se ubica en una zona donde solamente requerimos darle un método aversivo, tocar el claxon, cornetas de aire, cacerolas, etcétera, o tomar decisiones más difíciles como tener que movilizarlo a otro espacio que no quisiéramos. Es lo menos que queremos. En un momento, después de la pausa, regreso con el doctor Andrés Ríos para que nos hable justamente de este semáforo de riesgo. Esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿cuántos osos o ejemplares han movido a otras partes del estado? Claro, con la venia y con la autorización también de la Profepa y de las autoridades federales, y que nos hable y nos detalle muy bien Andrés, el doctor Andrés Ríos, este semáforo de riesgo, ¿verdad? De por qué se toman esas decisiones. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Muy bien, continuamos aquí en Retos y estamos hablando del maravilloso mundo de los osos americanos. Se ríe el ingeniero y también el doctor. Es que son muy bellos, son muy bonitos, pero los tenemos que cuidar
porque los necesitamos, porque son parte de nuestro ecosistema y los tenemos que cuidar. Y no los vamos a cuidar si usted le da de comer carne asada. Oye, Leti, ni un taco. Es que la verdad es que son ejemplares muy simpáticos. Son hermosos. Pero mira, desde chiquito seguramente te regalaron un oso de peluche. Sí. Y entonces pues, dormíamos abrazados con un oso de peluche. Pero ¿cómo es que no nos regalaron una serpiente de cascabel de peluche? Esa no la queremos cerca. ¿Sí? No, esas no. No las queremos cerca. Pero bueno, doctor Ríos, platícanos por favor de este semáforo de riesgo, lo que toman en cuenta tanto las autoridades federales como la Profepa, la misma Dirección General de Parques y Vida Silvestre en el Estado de Nuevo León, esto en conjunto para poder sacar a un oso y llevarlo a otra parte dentro de nuestra entidad. Siempre es así. Dentro de su propio hábitat. Así de su hábitat. Así es. Sí, bueno, esto lo que tenemos es esta matriz de riesgos que también existe en otros países, pero se basa en el comportamiento y la situación puntual. Esto quiere decir si el ejemplar está en una zona rural, en una zona conurbada o en una zona silvestre. Si está dentro o fuera de una casa, si está dentro de un kinder, por ejemplo. Entonces, tomamos varios patrones y según esta combinación, lo que nos vaya dando ahí el eje de las X y de las Y, vamos a tener ciertos colores en el que, por ejemplo, en el verde solo hacemos algo aversivo. Aversivo le llamamos a algo, una llamada de atención. Eso puede ser con algo sonoro, una corneta, etcétera. Algún estímulo negativo para que el oso se retire. O sea, con ruido se puede retirar. Con ruido se puede retirar, pero que estamos viendo cada vez osos más urbanizados o más acostumbrados, que ya empiezan los aversivos a tener que ser un poco de volumen más alto en todos los sentidos. Okay. Ya se habitúan, ya saben que la corneta no les hace daño, entonces le haces con la corneta, te voltean a ver y siguen en su historia, siguen en lo suyo. Entonces, ese es uno de precisamente los puntos de atención a tener en cuenta en esto. Si tenemos un oso que está en una zona conurbada, que está en una zona de riesgo y que encima ya no responde a los aversivos, pues desgraciadamente nuestra matriz va ganando el terreno para ser un ejemplar que tenga que ser reubicado, tanto por su propia seguridad, por lo que está consumiendo, que no es lo debido para él, y también por la seguridad de la sociedad civil. Yeah. Entonces, cuando tenemos que hacer esto que le llamamos realmente rescates, lo que se hace es, se duerme el ejemplar, se aprovecha para tomarle una serie de parásitos que tiene dentro y fuera, sangre, pelo, se les hidrata, se les vitamina, se les da antibiótico, si tiene alguna enfermedad se le trata. Tenemos veterinarios en vida silvestre muy capaces para esto, todo el tiempo está todo monitoreado, oxigenación y demás. Entonces digamos que se van busteados, se van con un plus estos osos, pero los reubicamos dentro de su zona habitual, dentro de su propio territorio. Yeah. Realmente también es un aversivo, a final de cuentas. El haberlos manejado les produce un cierto estrés y lo que hacemos es regresarlos a su misma zona. Es decir, un oso de Chipín que jamás no lo llevaremos a Picachos ni viceversa, ni uno de Santiago lo llevaremos a Higueras ni viceversa. Todos los osos quedan dentro de su mismo rango. Yeah. Los territorios son muy grandes, los osos usan alrededor de 60,000 hectáreas, 60,000, 40,000 hectáreas. Entonces, realmente los movemos en una zona que es su casa, que ya conocen, son buenísimos ubicándose, entonces no tienen ningún problema para seguir coexistiendo ahí o moverse. Muchos de ellos, por fortuna, tenemos el ejemplo que muchos de ellos ya no los vemos por bastantes meses, ya no los vemos en la zona urbana. Tenemos un proyecto ahorita de fototrampeo y sí vemos algunos de nuestros osos marcados que los vemos que están en diferentes zonas, pero en la zona silvestre, que es donde los queremos ver y en donde los queremos tener. De esos que reubican, ninguno se ha regresado a la zona urbana. Tenemos alguno que otro, sí, que ya les llamamos Terco. Algunos osos. Sí, exactamente. Son muy, que esta habilidad, inteligencia, pues les da ser un poco tercos. Y tenemos ejemplos de todo tipo. O sea, hay algunos que han aparecido en zonas muy remotas en otro centro urbano, pero también que aquí mismo. O sea, sí tenemos de todos los escenarios, pero eso es precisamente lo que vamos viendo en nuestra matriz de riesgo de cuando un oso es reincidente, le llamamos. Tenemos ese caso de osos, tenemos clase de osos de que los hemos tenido que rescatar 4 veces, porque son los que están adentro de las quintas, precisamente abriendo refrigeradores, intentando abrir cabañas y demás, se reubican ahí mismo y sí tienen esta reincidencia. Entonces se va haciendo más complejo. Algunos de estos, por fortuna, ha sido el mismo escenario, se van reubicando y ya se quedan en zona silvestre, pero algunos sí siguen regresando. Me sorprendí de un oso que fue un avistamiento de un oso en Apodaca. Eso es. En Apodaca, si no mal recuerdo, y me Así sorprendí que estuviera en Apodaca. Estoy mal al haberme sorprendido de que anduviera por allá, claro, en la parte norte. Claro. ¿Sí? No, fíjate, Leti, nos imaginamos a los osos solamente en la montaña. Exacto, o en la parte sur. No necesariamente. Mucho de lo que platicamos y los casos que vemos
es por la coincidencia con la sociedad, que donde aparte es muy mediático el tema, porque siempre a lo mejor hay alguien que está tomando una fotografía, un video, pero también tenemos que platicar de los detalles que tenemos en los ranchos de Linares, o en los ranchos, o en la zona rural en Galeana, o en el mismo Cerralbo, Gualahuises, etcétera. Aramberri, Iturbide, toda zona. O sea, y vaya que estamos hablando del sur del estado, ¿no? Entonces, su ámbito de coexistencia de los ejemplares es en todo el estado, no necesariamente en la montaña. Pero platicamos mucho porque estos son los que conocemos, estos son los que salieron en la noticia. Sí. Pero no salió el oso allá que hizo daños en las colmenas en Linares, o que se metió al corral de los cabritos también en Linares y que hizo daños en un vivero. Pero la realidad es de que los osos están por doquier. Así es. Afortunadamente, y lo tengo que decir así, Leti, porque mira, qué bueno que tenemos estos ejemplares. Cuando vemos esto, quiere decir que las poblaciones de esa fauna nativa está sana. Sí, que esas poblaciones se han ido recuperando. Y ahí es donde yo creo que tenemos que reconocer a la sociedad. Porque yo tengo que decirte, hay muchos estados en donde quisieran decir, oye, yo también quisiera ver osos, y quisiera ver venados, y también me encantaría poder ver mapaches y castores inclusive, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer a la sociedad, aquí tengo que decirlo así, porque si tenemos lo que hoy podemos apreciar en la naturaleza, es porque tenemos ciertamente gente que está procurando por cuidarlos, porque ha entendido este mensaje, ¿sí? Y que gracias a eso las poblaciones que tenemos, quisiera hablar por el estado de Nuevo León, pues han sido muy favorables y recuperadas, no solamente en oso negro, sino en todas las especies que pudiéramos hablar. Hablamos de jaguar y todavía tenemos gente que nos dice jaguares en Nuevo León. Pues sí, jaguares en Nuevo León. Claro. Y de una población ya tenemos 11 ejemplares identificados plenamente. 11. Y muy cerca, sin entrar en todo el estado, solo aquí en la zona entre Montemorelos y Linares. ¡Wow! Sí. Y tenemos a los grandes felinos representantes de México. A los 6 felinos de todo el país, aquí los tenemos, que son el puma, el jaguar, el ocelote, el jaguarundi, el margay y el gato montés. O sea, los 6 felinos que existen en nuestro país, tenemos la fortuna de tenerlos en nuestro estado también. ¡Wow! ¿Y allí suficientes ejemplares de todos ellos? Tenemos, por fortuna, fototrampeo de diferentes ejemplares, muchos individuos de cada una de las especies, que eso habla muy bien de cómo está de sano estas especies. Entonces, sí, por fortuna tenemos unas buenas poblaciones, que es un reflejo, un bioindicador de que también está bien la disponibilidad de presas y a su vez entonces está bien también los temas vegetales, porque todo esto es una cadenita que va de la mano de los ecosistemas. Entonces, al tener a los grandes depredadores, lo de abajo también está muy bien. ¿Las sequías que hemos padecido no ha afectado Sí, claro, su hábitat? Sin duda. Sí, lo han afectado. Sin embargo, son animales que han existido y que tienen muchos más años de estar en este planeta de lo que tenemos nosotros, Leti. Que ya saben qué hacer si no tienen agua, ¿no? Sin duda. O sea, están preparados genéticamente, ¿no? Para poder sobrevivir todo este tipo de situaciones. Pero sí, tu pregunta es válida, sí tenemos que preocuparnos, tal vez pueda bajar la tasa de fertilidad, exactamente. Por lo mismo, tal vez la mortandad en ejemplares recién nacidos, si los tocó nacer en un momento crítico, muy cerca de un área de incendios, por ejemplo, ahí sí los daños los vemos además en las aves también, o en las aves migratorias, etcétera, ¿no? Pero la sequía nos preocupa en este momento más a nosotros, muy preocupados por la agricultura de temporal en el estado y por supuesto también muy preocupados por la ganadería de temporal. Claro. La vida silvestre, tenlo por seguro que sí la sufre, no tengamos duda, no los estamos minimizando ni mucho menos, pero están mucho más preparados para sobrellevar estas eventualidades. Pues qué bueno, eso es una buena noticia, porque incluso pensábamos, porque alguien había dicho, lo que pasa es que los osos bajan, en el caso de los osos, que es de lo que más estamos hablando, porque como no llueve en su hábitat, pues no encuentran comida y bajan a buscarla, porque les hace falta en su hábitat. Claro. Y es lo que nos imaginamos, porque no conocemos
de bien a bien su hábitat y porque no conocemos realmente su vida. Por eso los invitamos para dar esa información y para darnos cuenta de que los que estamos mal somos nosotros, no ellos, ¿verdad? Así es. Hay mucho por hacer. Hay mucho, nos queda por hacer. Mucha tarea. Y esa es la tarea. Me encantó su respuesta diplomática. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, doctor Ríos, ante la presencia de un oso? No importa el tamaño. Bueno, cuando están chiquitos a lo mejor te va a dar ganas de agarrarlo y abrazarlo, pero yo creo que la mamá está cerca, ¿verdad? No es lo conveniente. No es lo conveniente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque, bueno, se hizo viral en esta semana, lo quiero comentar así brevemente, de una familia que fue a Chipinque y estaban 2 mujeres con un niño. Afortunadamente una de ellas se dio cuenta y le dice, vamos a jugar, a que no nos movemos, vamos a taparle los ojos, es una sorpresa para Santi, porque ya veía venir el oso, ya lo tenía a unos cuantos metros, y se quedaron inmóviles, no se movieron, pero para nada. Yo creo que apenas si respiraron y al niño le taparon los ojos, que ni cuenta se dio lo que estaba pasando. Un niño con síndrome Down que posiblemente hubiera actuado de otra manera ante la presencia del oso, ¿no? Claro. Y bueno, están bien, están sanos y salvos, no pasó nada, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer aparte del claxon y de los sonidos que nos comentabas? Eso es. Qué bueno que lo preguntas, creo que es muy importante, cada vez tenemos más esta cercanía con los ejemplares. Lo primero es mantener la calma, a veces es complicado, pero es mantener la calma. Segundo y muy importante hoy en día es no intentar tomarle foto y video, eso nos va a hacer tener alguna cercanía con el ejemplar. Y lo suyo es retirarse tranquilamente, alejarse y darle su espacio. Eso es lo que tenemos que hacer. El resto de recomendaciones vienen ya cuando hay una interacción de un poco más grave o algo que ya son los aversivos, gritarle y demás. Por lo general los osos están en su historia, son un poco tercos y esta terquedad los hace, ya llevan un objetivo, van sobre algo. Entonces si está acercándose a nosotros por una fuente de alimento, hay que alejarnos de esta fuente de alimento. O sea, nos podemos alejar sin ningún problema. Tranquilos, cuando ya está comiendo. Exactamente. O sea, si ya lo tengo sobre la mesa y yo estoy sentada en una silla, yo me paro y me retiro y el oso no me va a hacer nada. Tranquilidad, exactamente. De ser posible, aquí tengo entendido que a la familia lo sorprendió realmente el oso y no pudieron actuar de alguna forma. Exacto, se quedaron inmóviles. Eso es, pero si de ser posible, si vemos que se viene acercando, a la par nos vamos alejando. Nos vamos alejando de aquí. En el caso de Chipinque o de la Estanzuela, que tenemos guardaparques, lo suyo es alejarse y contactar a algún guardaparques para que pueda dar ahí el auxilio, o ya ellos se encargarán de hacerlo debido a estos aversivos o lo que sea con el ejemplar. Si estamos en alguna otra zona que no tengamos guardaparques, pues hacemos eso, mantenemos la distancia, le damos su espacio y nos retiramos lo más posible, es decir, hasta dejar de verlo. Entonces, lo más difícil hoy en día es la cosquillita de la foto y el video, intentar dejarlo a un lado, quedarnos con el recuerdo en nuestras mentes y con eso así vamos a asegurar que el ejemplar siga su curso y nosotros el nuestro. Muy bien. Nunca tocarlos, ¿verdad? No, jamás. No. Y mira, como ejemplares de vida silvestre, pues nosotros tenemos enfermedades que contagiarles a ellos. Así es. Y ellos también y tendrán enfermedades que contagiarnos a nosotros. Entonces el tema de... Muchos de los virus que tenemos vienen de ahí, ¿verdad? Probablemente, sin duda. Sí. Pero fíjate qué importante es la reacción de las personas, ¿no? Yo admiro a las mujeres porque son más frías, es el comportamiento de la mamá o de la familiar de Santi, que les mandamos un saludo desde acá de la oficina de Parques y Vida Silvestre y un reconocimiento. Pero bueno, hay que reconocer ese valor. Pero yo tengo una anécdota, a mí me tocó, yo tuve un encuentro con un oso y que iba con mi esposa y entonces me salió el instinto de protección y empiezo yo a protegerla porque el oso viene caminando hacia nosotros, saco yo mi celular y decía, ¿a quién le hablo? Me temblaba tanto la mano que nunca le iba a poder mandar a nadie. Ajá. Y me dice mi mujer que la iba pisando porque íbamos caminando de reversa y me dice, ¿a quién le hablas? Pues que no eres tú el bueno. Claro. O sea, háblate a ti mismo. O sea, oye, tenemos el oso aquí enfrente, ¿no? Estás haciendo esto. Entonces, fíjate cómo son las reacciones diferentes de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, lo importante es platicarlo, compartir estas experiencias y sí bien guardar la calma y alejarnos lentamente sin darle la espalda de estos o sea, alejarnos nosotros caminando hacia atrás, nunca darle la espalda, de ¿verdad? Alguna forma, sí. Hay riesgo, nada más para terminar y para dejarlo claro esto, de que pueda haber algún ataque hacia alguna persona.
Siempre que sea vida silvestre, Sí. siempre está la posibilidad. Una vaca parida, es decir, que trae su cría, siempre serán muy celosos. Entonces, el mayor riesgo es encontrarnos a una hembra que tuviera a sus crías. Interponernos entre la mamá y las crías, pues es muy peligroso. Es muy del ejemplar que sea. Así es. Sí, entonces creo que hay que leer, hay que saber, hay que intentar leer ese comportamiento de los ejemplares. Puede tener un mal día, o sea, a lo mejor es un oso que vemos a diario y demás, pero lo tomamos en un mal día y con eso es suficiente para que pueda haber alguna interacción. También pueden tener estrés y también se agobian y todo. Y pueden tener un mal día como nosotros. Exactamente. Híjole. Eso los hace impredecibles precisamente. Muy bien. Pues bueno, agradezco muchísimo al ingeniero Edgardo Acosta Canales, director general de Parques y Vida Silvestre del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Y también al doctor Andrés Ríos Saldaña, director de Flora y Fauna de Parques y Vida Silvestre también del Estado. Muchísimas gracias, doctor Ríos. Y gracias también por este libro que nos trajeron de actividades para el Guardaparque Junior. ¿Esto lo están entregando en las escuelas? ¿Sí? Pues por favor, para que lo lean los niños, es algo muy didáctico y que aparte habla de los osos y les va a dar muchísima información. Y lo más importante, no les dé de comer y por favor, aguas con la basura y cierre la puerta de su casa y la ventana también, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias a ambos. Al contrario, gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes, bonito día.